Bien, vamos ahora entonces con el tema 3 y vamos con la segunda clase de ese tema. No perdamos de vista lo que estamos haciendo. Estamos nosotros estudiando formas de cómo caracterizar un microestado. Por caracterizando los microestados vamos a tener nosotros acceso entonces a hacer la estadística para poder determinar los promedios y ver cómo se calculan esos promedios para reproducir las cantidades termodinámicas. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y les había comentado, aquí vamos a comenzar pues viendo la forma como se calculan los microestados para un sistema clásico primero. Vamos a ver el concepto de espacio-fase que ustedes ya lo conocen de sus clases de mecánica, que es la forma más apropiada para describir clásicamente los microestados de un sistema. Vamos a suponer que el sistema está compuesto de n partículas. Ustedes saben que el espacio-fase, como son todas las coordenadas de posición y de momentum de las n partículas, es un espacio 6n dimensional, porque está compuesto por 3n coordenadas de posición, que serían x1, y1, z1, x2, y2, z2, xn, yn, zn, y por 3n coordenadas de momentum, que serían entonces px1, py1, pz1, hasta pxn, pyn, pzn, lo que darían en total 6n coordenadas. Al espacio fase normalmente se le designa con la letra griega sigma mayúscula. Y entonces lo que ocurre es que si nosotros hacemos aquí una representación resumida, lo que tenemos aquí es los momentum y las posiciones. Claro, aquí lo tengo resumido a 2 dimensiones, pero son 6n dimensiones, 3n posiciones y 3n momentum. Entonces, si yo trazo un vector desde el origen al punto P, ese vector R es un vector de 6n componentes. Y un punto P es un microestado en un tiempo cualquiera. O sea, un microestado se representa por un punto P. Es decir, que es un microestado, es un punto P en el espacio-fase. O sea, es una colección de 3n coordenadas de posición y 3n coordenadas de momentum de todas las n partículas que componen el sistema. O sea que estamos hablando de 6, del orden de 6 por 10 a la 23 cantidades, ¿verdad? Eso compondría el espacio-fase. Entonces el punto P resumidamente lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Con RIPI. Esto nada más es una representación, ¿verdad? Para representación colectiva de todas las coordenadas de posición, y esta es una representación colectiva de todas las coordenadas de momentum, ¿verdad? En forma un poco más explayada, entonces sería un punto que tendría aquí todas estas componentes, y todavía en forma más explayada todas estas componentes que está acá, x1, y1, z1, x2, y2, z2, hasta xn, yn, zn, px1, px2, px1, py1, pz1, hasta pxn, pyn, pzn. Entonces, eso sería un punto en el espacio-fase, o sea, un microestado. Un microestado es dar todas esas cantidades que están ahí. Ok. La evolución temporal del sistema va a ser descrita por las ecuaciones de Hamilton y puede entenderse como el comportamiento del vector R en el espacio-fase sigma como función del tiempo. Así como cuando nosotros teníamos el vector de posición R en 3 dimensiones que variaba con el tiempo para una partícula, ¿verdad? El que ustedes miraran en física 100, en mecánica clásica, newtoniana. Ahora tenemos nosotros, como tenemos n partículas, tenemos un vector R grande en el espacio-fase que va a ser una función del tiempo.
Aquí tenemos una representación. Por ejemplo, tenemos entonces el vector R0, que sería la representación del vector de posición entre comillas en el espacio fase y corresponde al punto P0, el vector R al punto P y el vector R final al punto P final, y eso definiría una trayectoria en el espacio fase, ¿no? Una trayectoria en el espacio fase, que sería la evolución temporal de del microestado, de los microestados. Este microestado evoluciona aquí, evoluciona acá conforme el tiempo transcurre y define una trayectoria en el espacio fase. O sea, cada microestado define una trayectoria en el espacio fase conforme evoluciona con el tiempo. ¿Quién dice cómo es esa evolución? Pues son las ecuaciones de Hamilton las que dicen cómo es esa evolución, ¿verdad? Entonces, me voy deteniendo aquí despacio para que vayan comprendiendo si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ok. Para sistemas conservativos, nosotros tenemos una ligadura. Una ligadura es una ecuación entre las variables, ¿verdad? Y esa ligadura es que la suma de la energía cinética más la energía potencial, la cual es la energía mecánica total, y la cual para sistemas conservativos es el hamiltoniano, resulta ser constante. O sea, el hamiltoniano va a ser una función de las coordenadas de posición y de momentum, y va a ser nada más una función implícita del tiempo, porque esta depende del tiempo, pero no va a ser una función explícita. Acuérdense que cuando una función no es función explícita de una variable, entonces se dice que es constante en esa variable. Entonces el hamiltoniano va a ser una función constante porque no es una función explícita del tiempo. Sí la puedo derivar respecto a las coordenadas de posición y de momentum porque sí depende de ellas, pero y su dependencia en el tiempo es nada más a través de ellas, en forma implícita, pero no explícita. Quiero que reflexionen sobre ese concepto básico de cálculo. Entonces, esa ligadura yo la puedo escribir como la suma de I igual 1 hasta n de pi cuadrado entre 2mi más u de R1 hasta Rn. Y ese valor es constante. Entonces, esa ligadura es una relación entre las coordenadas de posición y de momentum. Y eso hace entonces que yo necesite, para especificar un microestado, 6 menos 1 dimensiones. Es decir, el microestado no va a evolucionar sobre el espacio fase total, sino que va a evolucionar únicamente sobre una hipersuperficie de 6n-1 dimensiones, ¿verdad? Que es la hipersuperficie que corresponde a E igual constante. Entonces, ahí va a ser la evolución de los microestados, de cada microestado, sobre una superficie 6n-1 dimensional. Esto lo puedo representar así, en forma condensada, ¿verdad? Tengo el espacio PI-RI, tengo un punto P0 y un punto PF, y la trayectoria solo puede estar en la hipersuperficie E igual constante 6n-1 dimensional. ¿Verdad? Que la represento ahí. ¿Verdad? Aquí tengo estados inaccesibles. Y aquí tengo estados inaccesibles porque no están en esta hipersuperficie, ¿verdad? Que es la hipersuperficie igual constante. Entonces, todas las cuentas las voy a hacer sobre esta hipersuperficie porque aquí va a ser la evolución del sistema. Esos estados son estados inaccesibles,
ya que no tienen E igual constante. Son estados inaccesibles ya que no tienen E igual constante. Ok. Viene una pregunta fundamental. ¿Cómo se establece entonces la relación entre las cantidades microscópicas y las cantidades macroscópicas? O sea, eso es lo que andamos buscando, pero ¿cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a establecer nosotros esa relación entre las cantidades microscópicas y las cantidades macroscópicas? La relación entre las cantidades microscópicas, o sea, la evolución temporal de los microestados, y las cantidades macroscópicas o termodinámicas, se hace al principio calculando promedios temporales. En un principio, ya vamos a ver que ese es en un principio se hace mediante promedios temporales. O sea, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo un montón de microestados que van evolucionando con el tiempo. Si en principio yo pudiera calcular, por ejemplo, el valor promedio de ese microestado en el tiempo, yo podría entonces decir, bueno, que ese valor promedio podría ser la cantidad termodinámica que yo ando buscando. Si yo promedio, por ejemplo, la cierta cantidad que está relacionada con la entropía y le saco el promedio después de un tiempo largo, entonces tendría que reproducirme eso, la entropía macroscópica, el valor macroscópico, el valor termodinámico. O sea que en principio lo vamos a hacer sacando promedios temporales. Entonces, el microestado va variando con el tiempo. Si yo saco un promedio, entonces temporal, eso debe de alguna manera reproducir algún valor macroscópico. Eso es lo que quiero decir hasta ahorita. Quiero que reflexionen sobre ese enunciado que está ahí. Lo voy a repetir otra vez. La relación entre las cantidades microscópicas, o sea, la evolución temporal de los microestados, y las cantidades microscópicas, macroscópicas o termodinámicas se hace en principio calculando promedios temporales. Consideremos una función macroscópica F. Puede ser la energía interna, puede ser la energía de Helmholtz, puede ser la presión, lo que ustedes quieran. Relacionada con la función microscópica F chiquita, que en principio va a ser una función de el vector R de t es 6n dimensional, que es función del tiempo, donde f de R de t pues es función de los n vectores de posición de cada una de las partículas y de los n vectores de momentum de cada una de las partículas. Como les digo, esa función F grande puede ser una cantidad macroscópica, energía interna, energía de Helmholtz, energía de Gibbs, entropía, presión, volumen, etcétera, lo que ustedes quieran. Definimos el promedio temporal de F grande, el promedio temporal F grande de F chiquita como. Le vamos a llamar acá F y le vamos a poner una barra acá arriba para definir promedio temporal. Y vamos a decir, bueno, ese promedio temporal es el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t por el integral de 0 a t de a de r de t de t. Esa es exactamente la definición de un promedio, siguiendo la definición del cálculo. Eso sería un promedio temporal. Este es un tiempo, pues, que se escoge lo suficientemente grande para que la estadística sea válida. Entonces, ese es un promedio temporal. Entonces, en principio, nosotros vamos a hacer la suposición que ese promedio temporal aquí tengo que corregir, aquí es F, que ese promedio temporal de la función F chiquita, vamos a suponer que ese promedio temporal de la función F chiquita es entonces la variable termodinámica F grande, ¿verdad?
Vamos a suponer eso en comienzo. Establecemos esa relación. El promedio temporal de la función f chiquita sobre el espacio fase tomado sobre tiempos grandes es la variable macroscópica f que representa asociada a ella. Aquí lo ponemos. O sea, la cantidad macroscópica f grande la asociamos con el promedio temporal f barra chiquita de la función microscópica. F, aquí otra vez es F. F igual a F de R y T. ¿Qué implica todo esto? Bueno, un montón de chamba. Otra vez aquí esto es F. Evaluar F promedio con la integral. ¿De cuántas variables es esta integral? Pues tiene aquí 6n variables. 6 por 10 a la 23, si bien nos va, variables. O sea, necesito conocer RI y PI. Y para esto es necesario resolver las ecuaciones de Hamilton. ¿Cuántas ecuaciones de Hamilton? Todas las que sean necesarias por cada coordenada y por cada momento. Para resolver las ecuaciones de Hamilton, además, necesitamos establecer condiciones iniciales, porque son ecuaciones diferenciales. Y esto es bastante complicado, sino que imposible de hacer. O sea, la vía de calcular este promedio temporal es prácticamente imposible. No podríamos hacerlo. No habría computadora que pudiera hacer un cálculo tan inmenso, tan vasto, en un tiempo finito. Entonces vamos a recurrir a un método genial, una idea genial, brillante, que se le ocurrió a Gibbs. Realmente una idea genial, que es el método del ensamble o conjunto representativo. Aquí dice conjunto representativo. Algunas veces algunos le dicen enjambre, ¿verdad? Porque sí tiene que ver con un enjambre, ya ven a ver ustedes por qué. Como un enjambre de abejas. Conjunto representativo o colectivo. Los españoles le llaman un colectivo. Ya van ustedes a entender qué significa eso. Entonces, ese método debido a Gibbs. Vamos a definir lo que es un ensamble entonces. Un ensamble es una colección de sistemas en iguales condiciones macroscópicas, en el mismo macroestado, pero cada una de ellas en un microestado diferente, pero representativo del macroestado correspondiente. O sea, acuérdense que para un macroestado tiene un montón de posibles microestados que lo reproducen. Entonces, cada microestado de estos es un punto en el espacio fase. Entonces yo tengo un montón de estos microestados que dan el mismo macroestado y que corresponden a puntos en diferentes tiempos. Entonces yo puedo pensar en el ensamble como una colección de todos estos sistemas que tienen las mismas condiciones macroscópicas, o sea, el mismo macroestado, pero cada uno de ellas con un microestado diferente. Y eso es lo que constituye un ensamble. Ahí tengo un macroestado, por ejemplo, con número de partículas, con volumen, con energía definida. Es un macroestado. Pero hay un montón de microestados con colecciones diferentes de RI y PI que corresponden al mismo macroestado. Es como que si yo viniera y tomara en el espacio fase un montón de fotos y diría, bueno, todos esos, cada uno de esos microestados, cada una de esa colección de RI y PI corresponde a
un miembro del ensamble. Es una foto. Esta es la foto 1, la foto 2, y corresponden a valores diferentes de RI y de PI en tiempos diferentes, pero que representan el mismo macroestado. Entonces yo tengo aquí una representación, otra representación como que si fueran fotos en diferentes tiempos. Entonces, si en lugar de promediar en el tiempo, yo promedio sobre las fotos, promedio sobre el ensamble, estoy haciendo un promedio diferente, que es más factible hacerlo. O sea, yo tengo acá una representación, otra representación, otra representación. Entonces tengo un ensamble de microestados que corresponden a tiempos diferentes, pero que corresponden todos al mismo macroestado. Entonces, si en lugar de promediar sobre el tiempo, promedio sobre este ensamble, estoy obteniendo una situación más fácil de calcular. Quiero ver si me entienden eso. Por favor, eso último que dije. Sí. Dígame. ¿Se entiende? La idea de las fotos es la más clara, ¿verdad? En lugar de estar siguiendo promedios sobre R y sobre P para la función, usted viene, toma un montón de fotos, las cuelga y saca un promedio sobre las fotos. Entonces el conjunto de fotos corresponde al ensamble. Esa es la mejor manera de entender un ensamble. Si alguien no lo entendió, por favor, dígamelo. Aquí hay más elementos, ¿verdad? Porque aquí voy por el eneabo más 1. Yo voy a tener eta miembros en el ensamble, eta sistemas, que representan una copia del mismo, pero con diferentes microestados. ¿Verdad? Esa es la comprensión más fácil del ensamble. Y es importante que la tengamos clara, ¿verdad? Entonces, ya no va a promediar usted sobre el tiempo, sino que sobre las fotos, sobre el ensamble. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Perfecto. Vamos entonces adelantito. Esos son microestados diferentes, ¿verdad? Podríamos pensar en una serie de fotografías tomadas a tiempos diferentes. El ensamble es un espacio muestral compuesto por los microestados accesibles al sistema y que reproducen el mismo macroestado. Es un espacio muestral, es una muestra. Son un montón de elementos sobre los que tomé la muestra. El concepto de ensamble permite calcular las cantidades macroscópicas, por ejemplo, T de energía cinética, momentum, por ejemplo, por medio del cálculo de promedio sobre el ensamble. Sea F la propiedad macroscópica asociada con la variable microscópica F. Entonces, al promedio de F, otra vez aquí es F, al promedio, que estoy tratando de unificar la nomenclatura de los libros, al promedio de F, pero con corchetes, se le llama promedio sobre el ensamble. Se le llama promedio sobre el ensamble. Y entonces ese promedio sobre el ensamble se define de manera natural como la suma, como 1 sobre eta, aquí es eta, de la suma de lambda igual a 1 hasta eta de A sub lambda. O sea, supongo que tengo eta miembros en el ensamble. La muestra es de eta miembros. El espacio muestral es de dimensión eta. ¿Ese sería F lambda o A lambda? Esta que está acá es F lambda. Es que estaba con otra nomenclatura. F lambda. Donde va la A chiquita es F y donde va la E, ¿verdad? La grande es F grande. Vamos a trabajar con F para unificarnos. Y eta es el tamaño del ensamble, ¿verdad? Es la dimensión del ensamble. Este es un promedio normal, solo que estoy promediando sobre las fotos. ¿De acuerdo? Estoy promediando sobre el ensamble. Bueno. Se calcula el valor en cada uno de los elementos del ensamble y luego se promedia sobre la Z miembros del ensamble. Eso es lo que dice esa fórmula.
de tal forma que podemos establecer la relación. Aquí viene la relación. Bueno, vamos a suponer que la variable macroscópica termodinámica F grande es el promedio sobre el ensamble de F chiquita. Es decir, se asocia la cantidad macroscópica F grande con el promedio del ensamble F corchetes de una función macroscópica F de R lambda. En esto consiste el enfoque de Gibbs que da lugar a la mecánica estadística, ¿verdad? En asociar ese promedio del ensamble con la variable macroscópica F. ¿Qué estoy haciendo en el fondo? En el fondo se dan cuenta ustedes que estoy diciendo que el promedio temporal es el promedio del ensamble. En el fondo eso es lo que estoy diciendo. Porque si había asociado primero a la propiedad macroscópica F el promedio temporal y ahora asocio a la propiedad macroscópica F el promedio sobre el ensamble, en el fondo lo que estoy diciendo es que estoy asociando el promedio del ensamble con el promedio temporal. Eso es exactamente lo que hace Gibbs, hacer esa suposición, ¿verdad? Esa fue la idea genial. Aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Tenemos que esta F la puedo reproducir como el F promedio barra, que es el promedio temporal, o el F corchete, que es el promedio sobre el ensamble. Este se hace con este integral y esta se hace promediando sobre el ensamble. En ese esquema, ¿verdad? Ahora, ¿quién nos garantiza de que estos dos son equivalentes? Pues la respuesta es nadie. Ahí está el punto. La respuesta es nadie. Cuando no tenemos quien nos garantice, pues entonces nos la jugamos, pues hay que hacer una apuesta. Entonces hacemos una hipótesis. Y la hipótesis es que el promedio temporal es el mismo promedio sobre el ensamble. Esa es la hipótesis grande que tenemos que hacer. ¿Quién nos va a dar la razón? El laboratorio. Si la cantidad que su promedio me dio coincide para la presión, por ejemplo, con la que usted está midiendo en el laboratorio, o para la entalpía con lo que usted está midiendo en el laboratorio, estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces hay que arriesgarnos y hacemos una hipótesis. Esta hipótesis se conoce como hipótesis ergódica. Hipótesis ergódica. ¿Okay? Acuérdense que los promedios temporales tienen que tomarse sobre tiempos largos, no sobre tiempos cortos, ¿verdad? Se toman sobre tiempos largos para que ese promedio de ensamble sea consistente con el promedio temporal. Decimos que un sistema es ergódico si en un tiempo suficientemente largo, o sea, infinito, puede acceder a todos los microestados accesibles a él y por lo tanto a los elementos del ensamble. O sea que todos los elementos del ensamble son igualmente probables que se den. O sea, todos los microestados son igualmente probables que se den. O sea que de alguna manera el espacio fase ya se llenó con todos los puntos que están en la hipersuperficie que tiene los puntos accesibles. ¿De acuerdo? Si quedan algunos afuera, no. Tiene que pasar suficiente tiempo para que la trayectoria haya pasado por todos los puntos que están en la hipersuperficie que define los estados accesibles. Me paro aquí para que discutamos, por si no me di a entender correctamente. O sea, ustedes tienen una hipersuperficie en el espacio fase. La hipótesis ergódica dice que ha pasado suficiente tiempo para que se llenen todos los microestados con la trayectoria, de tal forma que entonces a la hora de promediar todos sean igualmente probables, todos pueden dar la misma probabilidad. Y entonces en ese sentido ya el promedio sobre el tiempo va a ser el promedio sobre el ensamble. Muy bonito esto, ¿verdad? A mí me encanta esto. Ya aquí estamos llegando a la parte bonita. A mí me encanta, yo no sé a ustedes, ¿verdad? Pero a mí esta es ya la parte que me fascina de aquí en adelante.
¿Estamos? Sí, estamos. Bueno. Todo bien. La escogencia del ensamble se hace de acuerdo a las condiciones físicas de importancia. O sea, el ensamble puede ser diferente dependiendo de las condiciones físicas que estén dadas. Las condiciones pueden ser diversas, depende de las interacciones, de cómo está el sistema, digamos, configurado. El sistema puede estar aislado, es decir, un sistema que no permita ni el intercambio de calor ni el intercambio de partículas. El sistema puede estar en contacto térmico con un foco, por ejemplo, con un foco térmico, pero que no permita la entrada ni salida de partículas. El sistema puede estar completamente cerrado, o sea, que no permita la entrada ni salida de partículas. El sistema puede estar abierto, o sea, que permita la entrada de partículas. Entonces, hay diferentes formas y para cada situación, pues hay ensambles que son los más adecuados. Y entonces, eso es lo que vamos a ver después, entonces, es cómo nosotros calculamos esos ensambles, cuál es la entrada para calcular esos ensambles, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, y luego vamos a ver ya en la última unidad los temas 4 y 5 que versan sobre el cálculo de ensambles específicos, el microcanónico y el canónico. Porque el gran canónico lo vamos a dejar para termodinámica y mecánica estadística 2. Esa es la clase de hoy. Hay que estudiar. Tienen el libro de Salinas, el libro de Rife completos. Ahí está esto y más. Bueno, está bien. Estuvo muy buena la clase de hoy. ¿Ok? Gracias. Bueno, ¿me va a dar chance de tomar la captura de pantalla? Sí. Quiero pedirles un favor. Que para mañana estudien un poquito series de Taylor en funciones de varias variables. Series de Taylor en funciones de varias variables para que comprendan lo que vamos a hacer mañana. Perfecto. Yo les voy a dar otras ayudas. Yo voy a hacer una deducción de la ecuación de Liouville, que es lo que voy a hacer mañana, pero les voy a dar otras ayudas para que ustedes, si no la comprendieron, hay una ahí que está más fácil en el Salinas y hay un video de un señor brasileño que da una clase de mecánica que está en portugués, pero se le entiende bien. Yo les voy a dar esas dos opciones para que comprendan mejor, ¿verdad? Lo que voy a exponer mañana. Pero estudiense serie de Taylor en funciones de varias variables, ¿ok? Voy a tomar la captura, Jorge. Ya está, se pueden retirar. Buen provecho y feliz tarde. Gracias igualmente. Gracias Hasta mañana. igual, Lizo. Bueno, Gracias, buenas tardes a todos. bueno.